Me encuentro el día de hoy reunido con el licenciado Arturo Reyes, titular de la Notaría 87, y el licenciado Arturo Reyes Jr., auxiliar de la Notaría número 87. Muchísimas gracias por estar aquí con AMPI. Gracias a ti por recibirnos en tu casa y pues estamos para servirles. Gracias. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, muy cotidiano, que muchas veces no contamos con esa información y de verdad que tenemos que estar bien protegidos en este tema que es el testamento. Entonces, licenciado, ¿qué es un testamento? El testamento es un documento público por el cual una persona llamada testador dispone de sus bienes para después de su muerte. Prácticamente es la definición del Código Civil y es la que abunda más al contexto del testamento. ¿Quién lo puede realizar? Cualquier persona que se encuentre apta para hacerlo, establece el Código Civil. Todas las personas mayores de 16 años tienen la posibilidad de otorgar su testamento. Y en sí, ¿cuál sería la función del testamento? El testamento en realidad tiene por objetivo decidir en relación al patrimonio de una persona para después de su muerte. Es decir, que una persona que ha conservado, ha tenido un patrimonio en su vida, podrá en ese acto solemne ante notario disponer de esos bienes para que sean repartidos o distribuidos de acuerdo a su voluntad para después de su muerte. Debo de hacer la acotación de que el patrimonio también implica obligaciones o deudas. Se puede disponer de eso también en el testamento. Ok, entonces también puedo yo heredar una deuda. Sí. Sí, es correcto. Así es. Si el bien heredado no acapara toda la deuda que también me están heredando, ¿qué pasa en esa situación? El heredero, una vez que ha tenido la posibilidad de revisar el inventario del patrimonio que quedó suscrito en el testamento, que ha encontrado como parte del decuyus, podrá disponer si acepta o repudia el derecho a heredar. Es decir, un poco respondiendo al comentario, si las deudas o el patrimonio no alcanza a cubrir lo que se pretende adquirir, pues bueno, tiene el derecho el heredero de no aceptar. En un testamento se designa una albacea. ¿Qué es una albacea y para cuál es su función? El albacea propiamente es la persona que se va a encargar de ejecutar las disposiciones testamentarias. Naturalmente es una persona que tiene que tener cierto prestigio, cierto valor ético, moral, para poder ejecutar a cabalidad la disposición testamentaria, ya que el decuyus pues le ha confiado esa función para después de su muerte. ¿Se puede remover una albacea? Sí, el cargo de albacea inclusive debe de aceptarse en caso de que haya una pugna entre herederos o diversos herederos. Pueden o tienen el recurso legal para disponer de esa función o dispensar de esa función a una persona que por diversas causas, una puede ser por incapacidad, y otra podría ser por irresponsabilidad o por no ejecutar las disposiciones testamentarias. Y esto salta a la vista y es importante porque una persona que renuncia al cargo de ser albacea o no lo acepta, podría implicar como efecto no adquirir los bienes de los que puede ser acreedor, ¿no? Finalmente es una obligación ejecutar el cargo, hacerlo bien, y en caso de no hacerlo bien puede removerse. ¿Y cuáles son los tipos de albacea que hay? El albacea universal, que va a encargarse de ejecutar a la cabalidad del testamento de manera, decíamos, general, todo lo que dispuso el testador, y aquellos albaceas especiales. Esta circunstancia puede prevalecer cuando a lo mejor hay legados que deben de ejecutarse de manera muy particular. Hay en ocasiones hemos escuchado a artistas, empresarios que dicen, le heredé a mi gato. ¿Es posible eso, heredarlo a que no sea una persona física? Hay situaciones especiales en ese sentido, es una pregunta sumamente interesante, pero yo te puedo contestar lo siguiente. La ley prescribe quiénes sí pueden heredar y el Código Civil refiere 6 personas jurídicamente aptas para heredar o que pueden ser, digamos, excluibles de recibir una herencia. Cuando me defines a una mascota, a un ser vivo,
No es la manera. Aquí la recomendación que se pudiera hacer al testador, a partir de su voluntad, de su liberalidad de otorgar el testamento, es que si fue el caso disponer sobre sus bienes a efecto de que sea contribución para cierta causa, cierto grupo de personas vulnerables, cierta institución, a lo mejor una institución que se dedique a dar aprovechamientos o a ejecutar actos de generosidad, de bondad para ciertos grupos, ciertas personas, ciertos seres. Entonces más bien la herencia o la disposición tendría que ir encaminada hacia ese grupo, esa persona jurídica que se encargue de recibirlo y aplicarlo. ¿Qué recomendaciones le podríamos brindar a las personas que nos están viendo, sobre todo en el tema del testamento y en el mes del testamento? Claro, en esta ocasión nosotros como notarios estamos totalmente dispuestos y atentos a recibir todas las disposiciones testamentarias de los ciudadanos. Nos hemos hecho la encomienda de participar en diversas actividades académicas, diversas actividades propositivas a efecto de que las personas conozcan más del tema del testamento, invitar a los ciudadanos a que hagan su testamento, que acudan con el notario de su preferencia para que él les haga las recomendaciones a fin de que hagan su testamento. Lo importante del testamento es que no dejen problemas, que dejen seguridad jurídica y que los herederos tengan esa relación de familiaridad, porque cuando no hay testamento equivale a juicios intestamentarios que son a veces tediosos, costosos. Entonces el testamento facilita totalmente la distribución de los bienes del testador. Entonces, en resumen, eso sería la ventaja del testamento, que van a dejar bien definidos los derechos de cada uno de los herederos. Y la ventaja es que ahí no van a pelear los que no hacen el testamento. Simplemente se ejecuta el testamento y se aplican los bienes a los herederos. En caso de que no haya testamento, entonces entran a la herencia intestada todos los que tengan derecho a la herencia, y es cuando viene el problema familiar, que muchas veces llegan a tener distanciamientos muy grandes porque no fueron tomados en cuenta. Entonces en un juicio intestamentario tienen derecho a reclamar la parte de la herencia de que les corresponde. Entonces, pero la ventaja es de que el testamento se cumple y es una forma más rápida, más efectiva de aplicación de los bienes del testador. Perfecto, padrísimo. Pues agradecemos mucho su presencia. Muchísimas gracias por estar aquí en AMPI. Ya lo saben, hagan su testamento, acérquense a la notaría número 87 de la ciudad de León, Guanajuato. Muchísimas gracias a los licenciados Arturo Reyes. Gracias por estar aquí y brindándonos esta información de gran calidad. Gracias a ustedes. Gracias. Sí.